Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas. Es que es el problema que no se lee, no se ve. Conforman Radio Oro Morelia. O más adelante que la prensa. Rogelio Ferreira y el audio y video. Freddy Morales. Comenzamos. Muy buenas noches al auditorio de Radio Oro Morelia y en especial de Historias, Mitos y Leyendas de Cuitzeo y sus alrededores. Hoy viernes 15 de noviembre del 2024 estamos comenzando lo que es el episodio número 48 ya de nuestro segundo año de este programa que pues estamos muy contentos de seguir al aire. Un gusto saludarte, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Yacer. Un gusto a todos los que nuevamente nos acompañan. Ya luego ya están los primeros conectados y aquí estamos listos para seguir comentando y como acabas de decir, ¿no? Es ya el segundo año y todavía me he encontrado a varias personas que me comentan que nos están viendo, gente, amigos que están al pendiente y siempre por ahí me preguntan, ¿no? Y qué pasó con aquello y aquella historia y así que gracias a todos ellos que nos acompañan, que nos ven y que siguen aquí con nosotros. No, pues un gusto y la verdad, como ya lo hemos dicho, muy agradecidos con la gente que sigue el programa. Lo hacemos para ellos, si lo está viendo, ¿a quién me refiero? Me compartió esta historia y nos pidió ahí que si podíamos compartirla aquí en el programa. Desde luego, como lo hemos dicho siempre, las historias que nos compartan, que tengan a bien, ya sea que no las quieran contar ustedes, las quieran contar directamente, el programa está abierto para recibirlos o recibir sus historias, ya sea por sí o a través de nosotros que se las contemos. Esta la quiero leer porque quiero respetar la manera que la construyeron. Se llama La Niña Fantasma. Es una historia que ocurrió en la ciudad de Morelia, que sigue ocurriendo, la siguen viendo, para ver si les suena familiar. Pues es que realmente Morelia está muy ligado a Cuitzeo, Cuitzeo a Morelia, estamos tan cerca. Tanto, Rogelio, los que vamos a trabajar a diario allá, y muchas más personas van diario a trabajar, a estudiar. En sí, pues ya estamos muy unidos a lo que es Morelia o sí, Guanajuato. Te ha de pasar que en ocasiones pasas más horas en Morelia que en Cuitzeo. A mí me pasa a veces que estoy todo el día allá y a algunos que trabajan, estudian, pues también muchos lazos entre Morelia y Cuitzeo. Sí, desde luego, y por eso mismo seguramente habrá quien le suene familiar esta historia y a lo mejor hasta sabe un poquito más o le ha tocado alguna experiencia al respecto. Pues también invitarlos a que nos lo hagan saber si es el caso. Pues les voy a leer esta historia que nos compartieron. Se llama La Niña Fantasma. Inicia así: aquella casa abandonada y descuidada en el primer cuadro de la ciudad de Morelia. Un buen día amaneció remozada y pintada con un letrero que decía: se renta para fiestas infantiles, y un número telefónico. Al siguiente fin de semana ya la habían rentado por primera vez.
Muy temprano, los familiares de la pequeña festejada, encabezados por su mamá, arreglaban el lugar para la fiestecita que sería por la tarde. Unos barrían, otros colgaban globos, etc. La casa es grande, consta de varios cuartos y un patio al centro, que es donde se efectúan los convivios. La señora se movía diligente por todos lados. Cuando se dirigió hacia el fondo, fue que la vio por primera vez. Una niña güerita, parada junto a la barda, la observaba fijamente. Aunque se sorprendió por lo inesperado, no le dio mayor importancia. Solo notó que sus ropas eran un poco anticuadas. Se metió a un baño por un trapeador, saliendo enseguida con la intención de preguntarle su nombre a la pequeña. Pero ya no estaba. La buscó por todos lados sin encontrarla. Pensó que tal vez viviría en una casa vecina y que se había metido a curiosear sin ser vista, ya que la puerta de la calle permanecía abierta. Con esa explicación prosiguió sus actividades sin comentarlo siquiera con los demás. No le dio mucha importancia. Por la tarde, la fiesta infantil estaba muy animada. Una veintena de pequeños disfrutaban diferentes juegos organizados por la señora anfitriona. Había desde luego abundante pastel, refrescos y dulces. Los adultos observaban a distancia a sus hijos mientras charlaban entre ellos. La pequeña festejada era la más feliz de todos. En un momento dado, la mamá se unió a un grupo de señoras cuando vio cómo su hijita, con un pedazo de pastel, se perdió casa adentro. Extrañada, se disculpó de sus invitadas y se encaminó en pos de su pequeña. Se la encontró cuando regresaba. Le preguntó intrigada a quién le había llevado el pastel. La niña, con la candidez propia de su edad, le contestó que a una amiguita que se lo había pedido. Ella se extrañó aún más, pues estaba segura que ningún niño o niña de los invitados estarían en los cuartos del fondo. Ya no cuestionó más a su hijita, pero discretamente echó un vistazo a la parte de atrás de la casona. Todos estaban en silencio. Esto ya no le gustó para nada. De pronto sintió nervios y presurosa regresó con los demás. No lo comentó con nadie, pero ya con cierta inquietud, disimuladamente, no perdía de vista a su hija. De pronto el corazón le latió aceleradamente por el sobresalto. Ahí, un poco alejada de los demás niños, estaba la misma niña güerita que había visto en la mañana. Ahora la observó con más atención. Era bonita pero pálida. Tenía la mirada triste y su vestido anticuado. ¿A qué hora se metió?, pensó intrigada. Se paró para preguntarle dónde vivía. Solamente se distrajo un instante, pero cuando volteó ya no estaba. Decidió desentrañar el pequeño misterio de una vez por todas. La buscaría hasta encontrarla. Le preguntaría por qué se esconde, dónde vive y quiénes son sus papás. Escudriñó 2 de los 3 cuartos del fondo. La tarde languidecía. A lo lejos se escuchaban las risas infantiles. Entró al tercer cuarto, el cual lo sintió extrañamente más frío que los demás. Lo revisó cuidadosamente, pero nada. Se dio la media vuelta para salir. Fue entonces que escuchó una risita a sus espaldas. Volteó lentamente con el corazón agitado. La piel se le puso chinita cuando la vio. Estaba en el centro de la habitación, pero ahora tenía una sonrisa burlona, maligna. Haciendo un esfuerzo por controlarse, le preguntó: ¿quién eres? En respuesta, la extraña criatura volvió a reír, para enseguida caminar hacia la pared, la cual atravesó limpiamente. El grito que dio lo escucharon todos los invitados. Corrieron a ver qué pasaba. La encontraron aterrada, temblando. Les dijo que había visto un fantasma. Muy pocos rentan ya la casona para fiestas, pues temen al fantasma de la niña que ronda día y noche. ¿Tú te atreverías a entrar? Al parecer, cuentan los vecinos que en la década de los 40, una niña como de 10 años murió en esa casa por circunstancias extrañas. Desde entonces,
Sus apariciones son frecuentes al grado que nadie quiere habitarlo. Dicen los estudiosos de estos fenómenos que es un ente maligno que toma la forma de la niña y que se niega a abandonar el lugar, a pesar de los diferentes ritos que se han practicado para expulsarlo. Estos por encargo de los dueños de la casa, pero hasta ahora sin éxito, pues solamente desaparece por un tiempo, pero luego regresa. Algunos automovilistas nocturnos ven a la niña sentada en el quicio de la puerta. Lo mismo transeúntes ocasionales de altas horas de la noche o en la madrugada. Cuando se acercan a preguntarle qué hace ahí a esas horas, simplemente se levanta y se mete atravesando la puerta, con el consiguiente susto para los curiosos que se echan a correr. Fin de la historia. O sea, es una niña que en esa casa quedó impregnada, se manifiesta y los asusta a quienes quieren habitarla o rentarla. Y esto sigue ocurriendo en la ciudad de Morelia, en pleno centro histórico. No sabemos la dirección, pero pues es muy común que fantasmas de niñas en ciertos lugares, como el caso de Morelia, ya les habíamos contado la del cementerio ahí del Panteón Municipal también, hace algunas semanas yo se las conté, y pues son fenómenos de fantasmas de niñas. Hay quien dice que pues no son realmente fantasmas de niños, que son otros seres malignos, no lo sabremos, pues hay quien piensa de una, de otra, y para coincidir está difícil, Rogelio. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil saber, y pues como hemos dicho, ¿no? Hay a veces historias, circunstancias que son vividas por varias personas. Porque tú dices, bueno, pues una persona lo vio y va a decir, no, pues se lo imaginó, deliró, mil cosas, ¿no? Le puedes decir, pero de pronto cuando ves o cuando sucede un fenómeno varias veces a diferentes personas y que entre ellas no se conocían y que aparte fueron en un lapso diferente de tiempo, pues entonces sí te queda la duda, ¿no? Sí, te da que pensar, ¿no? Sí, también hace tiempo aquí en este programa comentamos, yo comenté de una casa aquí en Cuitzeo, esa está aquí en Cuitzeo, es una casa antigua también que está cerca del centro, donde yo hablando en diferentes tiempos con 3 dueños de esa casa que fueron, ya ha cambiado varias veces de dueño, siempre veían a una persona ahí sentada en el centro del patio. Entonces, pues esas historias también se repiten, ¿no? Y aquí en Cuitzeo tenemos varias casas antiguas, casas que, pues de esas que todavía tienen adentro arcos, portales, de cantera, muy antiguas, muy bonitas esas casas que están todavía cerca del centro, aquí en Cuitzeo, y no conozco todas a nivel de sus historias, pero sí conozco pues a la mayoría de las personas, a los dueños, y seguramente cada una tiene una historia, ¿no? Una historia que pues esas casas, no sé, algunas deben de tener 200 años, sí, tranquilamente, si no es que hasta más, ¿no? Como recordamos, en 1550 se puso la primera piedra y a partir de ahí se fue construyendo todo lo que es alrededor del centro. Pues está interesante tu historia, nuevamente. Sí, pues agradecer ya nada más para concluir esta historia a la persona, a la señora que me la compartió. Nos pidió anonimato, lo respetamos y le agradecemos mucho. Y como tú dices, hay muchas personas aquí de Cuitzeo, afortunadamente hay todavía muchas casonas o casas antiguas que se conservan en el primer cuadro del pueblo. Y invitarlos a que si tienen historias que ocurrieron, les contaron o siguen viviendo aquí en Cuitzeo o en las comunidades, pues nos las hagan llegar o vengan al programa y se animen para que pues sea parte del legado histórico de este tema tan pues de fantasía o misterio que son las historias de fantasmas. Pues vamos a un corte, sí, vamos a un corte. Y regresamos con los mensajes y para que nos cuentes algo, Rogelio, porque sí, vamos a hablar un poco ya decíamos, se acaba de pasar el aniversario de Cuitzeo, tanto de la fundación, de haber sido incorporado a la cultura hispana, como el 18 aniversario de haber sido nombrado Pueblo Mágico, y queremos platicar
al respecto, sobre todo de varios libros que hablan de ello. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Desde la capital de la cantera rosa. Escuchas Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Bueno, regresamos y pues vamos a empezar con los saludos, como siempre. Vamos a ver la primera que se conectó, Ofe Suárez, así que bueno, un saludo a Ofe, que nos está viendo, siempre está pendiente, mi tía. Esmeralda Lundes, hola, buenas noches, saludos, niños guapos. ¿Dónde están? Allá está, mira. Allá están los niños guapos. Sí, Areni dice, hola joven. Nada más dijo joven, no sé ¿dónde está el joven? Saludos desde el frío de Ellensburg. Así que un saludo a Areni, que siempre está conectada. César Escutia Chacón, saludos, padrino Yasser, y al ingeniero, y a Baldo, y al público en general. Saludos, mi Cesarín, y aquí estuvo con nosotros hace 8 días contándonos la anécdota de la famosísima frase de la pequeña falla. Gracias, saludos, ahijado. Y Lourdes Mascota dice buenas noches a todos en cabina y a los radio escucha. Así que bueno, un saludo a Lourdes, un saludo a César y a todos los que nos acompañan, que están conectados el día de hoy. Pues sí, muchos saludos a cada uno de quienes nos escriben, quienes nos están viendo. Y vamos a entrar con el tema del aniversario de la fundación. A ver, Rogelio, ¿qué sí, pues vamos a compartir un poco de lo que era y de lo que es ahora pues todas las festividades. Justo estas 2 semanas estuvimos de festividades aquí en Cuitzeo, hubo muchas actividades que comentaremos. Y bueno, comentaremos un poco de este libro, espero que se alcance a ver. No sé si se alcanza a ver en pantalla. A ver, por ahí que Baldo nos diga que afortunadamente yo tengo una copia y Yasser tiene otra del mismo libro. Seguramente pues no hay muchas. Fue una edición obviamente limitada deja ver si corresponde a los años, sí, de 1988 es esta versión, que como dice su nombre, es la memoria del 4º centenario de la incorporación de Cuitzeo a la cultura hispana. Comentar un poco que, primero siempre a veces decimos que es la fundación de Cuitzeo, aunque como ya sabemos, Cuitzeo es pues muy antiguo, ¿no? Desde que antes de que llegaran los españoles ya existía Cuitzeo, ya había gente viviendo en estas partes. Y el primer lugar el primer edificio que los españoles llegan para asentarse es lo que conocemos hoy como el Hospitalito, que normalmente en muchas poblaciones era el Hospital de Indios, que se le decía o se le dice, y era el templo, era el centro del pueblo, y que, como dice su nombre, servía como hospital, como un lugar para ayudarse y protegerse al mismo tiempo. En aquella época, cuando los españoles apenas empezaban la colonización. Y bueno, si no me fallan la memoria, aquí el Hospitalito que tenemos, que fue el primero antes de lo que es el templo y exconvento, fue
construido por los franciscanos y posteriormente los agustinos fueron los que ya pusieron la primer piedra de lo que vendría siendo el exconvento, y fue cuando Cuitzeo pues se convierte en provincia episcopal de Michoacán, que recordamos que el antiguo área de Michoacán pues no era solo lo que hoy es el actual Michoacán, sino pues era Guanajuato, Guerrero, Jalisco, parte de Estado de México, parte de Colima. Era un lugar, pues una provincia muy grande, ¿no? En aquella época, y pues se pone esa piedra el 1 de noviembre de 1550, cuando se empieza a construir el exconvento, y a partir de ahí se toma esa fecha como lo que primero se le llamó la fundación, y ya después ya se le puso la incorporación, que es así como viene el documento, ¿no? La incorporación de Cuitzeo a la cultura hispana. Y este libro que se redactó después, pues habla un poco del resumen de cuando se cumplió 4 siglos. Se cumplieron 4 siglos en 1950, y fue cuando se hizo un evento pues grande para recordar el 4º centenario. No sé si iremos a llegar al 5º, pero ya está cerca. Pues estamos ya no falta mucho. Híjole, faltan 26 años. 26 años. Ay, ay, ay. Ya vamos a andar. Bueno, tú estás más joven y Freddy. Valdo y yo ya vamos a estar ya. Si llegamos, vamos a andar, quién sabe cómo. Tendría 70, si Dios me lo permite. Hijo de eso. Bueno, pues no sé, por eso no sé si lleguemos, pero seguramente el 5º aniversario, 5º centenario más bien, pues también será algo importante. Y bueno, algo interesante, no se va a ver tampoco en pantalla, pero este libro, adentro, trae el programa. Todo el programa que en aquella época se sacó en octubre de 1950. Entonces viene pues en el centro del libro, viene todo el programa, que ustedes lo pueden consultar si tienen este libro, o igual se puede consultar después con las personas que tengan este libro. Y aquí se ven las actividades, ¿no? Sí, más o menos salió. Ok. Y aquí podemos ver algo interesante. Fíjate, Yasser, que ahorita las festividades pues las arrancamos precisamente el primer día, que es el 1 de noviembre. Y no, antes se arrancaba el 28 de octubre. Se arrancaba antes. Obviamente terminaba también antes, era pues más corto porque se acababa el 5. Ahora se junta con otra festividad que es el nombramiento de Cuitzeo como pueblo mágico, y se abarca hasta el 13 de noviembre, que es como se hace actualmente. Y entonces del 1 al 13, que fueron estos días pasados, pues vivimos muchas actividades culturales, deportivas, artísticas, muy bonitas, muy interesantes todas, que ahorita comentaremos un poco. Y pues así brevemente, no lo puedo leer todo porque es bastantes cosas, pero algunas de las importantes o interesantes, pues es por ejemplo los bailes de gala que ya habíamos comentado, con la Orquesta Valle de Santiago, que justo era como la más socorrida, la que más se contrataba, la que más venía. Y pues siempre era el baile de gala, ¿no? Entonces había que ir con el tacuche. Fíjate, no sé si sepas de dónde por qué se le dice tacuche. Tacuche, a ver, cuéntanos. Más o menos quiero imaginarme, pero no tengo. Porque mucha gente de pronto te dice, no, pues va a haber fiesta, ponte un tacuche, ¿no? Lo que pasa en la cultura purépecha, el tacuche era una vestimenta especial para las fiestas purépechas. Entonces, cuando había una fiesta importante, decían, tienes que ponerte el tacuche. El tacuche era, pues, como lo que conocemos ahora como el vestido que usan las mujeres purépechas, pero en las fiestas, colorido, con cosas brillantes. Ahora ya actualmente, allá mucha gente no lo usa, ya casi no lo oigo, pero actualmente si te dicen ponte el tacuche, pues era ponerte un traje, ¿no? Ahorita. O sea, iba a haber una fiesta, ponte el tacuche, ponte de gala. Entonces, pues esa palabra es herencia de los purépechas, y aunque ya casi no lo, fíjate, deberíamos utilizarla más, tacuche,
que ponte el smoking, ¿no? Decimos el smoking, el traje, el frac, pero en nuestra cultura es tacuche. Así que tú cuando te vayas a poner así, diles que bien, el tacuche. Pues sí. Y bueno, otra cosa interesante que también me comentan mis papás y que viene aquí en el parte de todo el itinerario es que se hacía como un recorrido con carros y más bien era en la noche, era pronto, a las 8, está marcado aquí a las 8 de la noche, un desfile histórico donde pues pasaba lo que era la reina en su momento, las autoridades, y era algo pues más histórico, ¿no? Y era un recorrido en los carros, que ahora le llamamos como carros alegóricos. Era un recorrido pues a partir de las 8 de la noche que pasaba por el pueblo. Y arriba de los carros pues iba gente como en una especie de desfile, ¿no? Entonces creo que eso ya no se ha hecho mucho después. No, se retoma un poco en el convite y en algunos, en los desfiles, pero más bien ya cívicos, pero no en estos desfiles, ¿no? Estos desfiles eran a las 8 de la noche. No sé si Valdo sepa o se acuerde o le hayan comentado. Sí, ya andaba en la calle eso, ¿no? Ya. Ya en ese tiempo ya andaba. Ya es el tío Valdo, ya es tío de todos, ya. De todo. Ya de todo mundo. Así que, bueno, pues eso era parte de lo que se hacía. Y pues también había varias cosas, incluso en este centenario, que es el cuarto centenario, el profesor Corona Núñez dio varias conferencias históricas de eventos de Cuitzeo. Y fíjate qué bonito es que den una conferencia y que hablen nomás de Cuitzeo. Está muy padre la conferencia de él que viene aquí. Sí. Y entonces, pues ojalá esa parte tampoco se pierda y haya, pues nuevamente se pueda hacer de cierta frecuencia que alguno de los personajes conocidos y que conocen de la historia, pues puedan platicar acerca de muchas costumbres, ¿no? Afortunadamente aquí se queda este libro y quedan muchas de las cosas que se hicieron en ese cuarto centenario. Entonces, no sé si nos quieras comentar acerca de cómo se hacía antes y ahorita comentamos un poco de lo que se ha hecho últimamente. Sí, fíjate que con lo que tú dices, bueno, yo quisiera iniciar hablando de lo que es la incorporación de Cuitzeo a la cultura hispana. A veces nos suena tan distante entender, porque ya lo escuchamos muy cotidiano, pero ¿qué quiere decir que Cuitzeo fue incorporado a la cultura hispana? Hispano es sinónimo de España, así de fácil. Es decir, Cuitzeo fue incorporado a la cultura de España, ¿sí o no? Entonces, porque a veces como que esa connotación de hispano nos confunde un poco a la población, pero es básicamente eso. Con la colocación de la primera piedra el 1 de noviembre de 1550, por medio de Fray Francisco de Villafuerte y Fray Miguel de Alvarado, si no mal recuerdo, se está simbólicamente diciendo Cuitzeo, ya como ya se había dado la conquista, estábamos en proceso de la evangelización, en 1521 prácticamente estamos hablando de 29 años después de la conquista, que llega esa primera piedra, digamos, aunque ya habían llegado los franciscanos con el inicio de la construcción del hospitalito, es decir, los frailes como tales o la evangelización ya estaba llegando a Cuitzeo antes, pero formalmente los agustinos toman esa manera como formal, como hasta cierto punto solemne de decir, empieza Cuitzeo, nace a la vida hispana, española, y de aquí en adelante ya es un pueblo con cultura, todavía cuidando sus raíces prehispánicas, pero también ya adoptando esa nueva cultura española. Que también hay quien difiere de si lo correcto es decirle cultura o incorporación a la cultura hispana. ¿Por qué? Porque cuando se da la conquista, pues no había España, eran los reinos de Aragón y de... Ay, se me fue ahorita, pero
Castilla y Castilla, Aragón. era Castilla y Aragón. No Ajá. existía España como ahora la conocemos, ni la región española, ¿no? Incluso más atrás el nombre de Castilla y Aragón era Iberia. Cuando fue conquistada primero por los cartagineses, los africanos, comandados por Aníbal Barca, y después por los romanos, e incluso visigodos, y bueno, una serie de culturas y de imperios que fueron, porque volvamos, la historia de la humanidad mundialmente prácticamente se ha caracterizado, porque la mayor parte del tiempo ha habido guerra, conquistas, y el poderío militar y de fuerza y de riqueza implicaba saquear otros pueblos, saquear al más débil para ir fortaleciendo los reinos de quien era el que saqueaba, ¿no? En este caso llegaron a saquear a España y era Iberia. Así, creo que el término más antiguo de España era Iberia. Incluso lo traigo con notación porque digo, muchos piensan que lo correcto es llamarle, y le llaman muchos, Iberoamérica. ¿Por qué? Porque agregas el término Iberia y América, de que somos americanos, y ahí va mezclado si quieren, raíces culturales o de dos razas, que es lo español con lo americano. Pero bueno, ya para no perder mucho en este término, más quería ahí para que contextualizar lo que tiene que ver la incorporación de Cuicheo a la cultura hispana o iberoamericana, es decir, ya entramos a lo que es esta cultura española, sin dejar de lado lo cuitzense, lo purépecha, lo tolteca, lo de la cultura chupícuaro, lo mexicano, pues que tampoco era México, volvemos, ni fue conquistado México ni lo conquistó España, pero bueno, ya es un tema muy recurrido últimamente por la disculpa, que sí, que si no, y ahí lo dejamos, no entremos en temas de polémica, pero de lo que tú decías, cómo se festejaba antes, sí es cierto lo que dice Rogelio, como no había todavía Cuicheo, una declaratoria de pueblo mágico, iniciaban los festejos mucho antes del primero y terminaban desde luego unos días después del primero, y del Día de Muertos, porque se juntaba. Qué bueno, fíjate, yo siempre que he visto cómo se arman los programas, a mí me da mucho gusto que coincide el aniversario con las fiestas de muertos, con octubre, casi acaba de pasar la fiesta de octubre, entonces y se acerca ahora el nombramiento de Pueblo Mágico. Es todo un recorrido de días que te permite armar un programa muy interesante en lo artístico, cultural, cívico, etcétera. Y eso de que cómo se festejaba antes, ahora, yo creo que cada uno en su medida ha festejado de manera correcta. Hay quien te puede decir, oye, yo creo que esto hay que rescatar, esto hay que quitar. Pues yo creo que ya queda en términos ya muy personales de qué quitamos, ponemos, qué le regresamos, qué le quitamos actualmente, pero sí, cada vez se ha ido prolongando más el periodo de días de festejo, lo cual es, creo, muy bueno para Cuicheo, para su gente, para el turismo. Yo incluso, por ejemplo, cuando estuve en la presidencia, yo también empezaba a festejar desde el 27, 26. También tiene que ver mucho con el tema de los días, qué día cae, que si, como ahora que cayó el baile, por ejemplo, el de cierre entre semana, pues es más complicado para la población luego asistir en un día que al día siguiente hay que trabajar. Entonces, ese tipo de cosas luego juegan en contra de cierta organización y te tienes que ir acoplando o adaptando pues también a los tiempos y a la dinámica del momento de ese año, ¿no? En todos los sentidos, pero bien, yo creo que mientras se festeje, yo algo que agregaría, fíjate, Rogelio, y no sé, lo pongo como a la polémica, yo ya lo he pensado, yo creo que Cuicheo debe explotar más las mojigangas. Yo siento que se le saca jugo, pero no le hemos sacado el jugo que deberíamos. Incluso yo voy más allá, a lo mejor se ha conservado mucho como un barrio, pero debe de ser un tema ya más municipal, más grande, más... Yo sería de la idea, no sé qué piensa el auditorio, se vale comentar, que mínimo debería haber unos 2 convites al año. O sea, uno en este marco ya el tradicional, que es el de la Conce, pero también pudiera hablarse de uno ya en este marco de la fiesta de octubre, y incluso traer mojigangas de otros estados y hacer un concurso nacional de mojigangas. Que vengan los de Oaxaca, que vengan los de Pátzcuaro, que vengan los de
de San Miguel de Allende, y hacer algo diferente. O sea, respetar nuestro tradicional convite como es, pero yo creo que agregarle otros convites en el año con ese tipo de invitados. Nadie ha organizado un festival internacional de mojiganga o nacional, creo, en ningún municipio. Le hablo de donde hay, porque hay mojigangas en varias partes de México, no solamente en Cuitzeo. Entonces, en ese sentido, yo no sé, hay quien pueda decir, no, es que como yo nomás creo que un solo convite. Es un punto a opinar. Yo creo que se atraería turismo si se piensa un convite ya nacional o internacional donde traigas otros invitados, pero no sé qué piensa el auditorio. Sí, mira, esa idea es muy interesante. De hecho, yo pues ya tiene como 20 años, yo propuse que se hiciera un museo de la mojiganga. Sí. O sea, y estamos hablando de hace 20 años, ya era fuerte el impacto, ahora es más todavía. Sí. Y yo propuse que se hiciera un museo, o que parte del museo que ya existe aquí se pudiera alguna sala reservar para guardar algunas mojigangas, que posteriormente ya lo han hecho, pero pues nada más guardan una o dos y las quitan, y bueno, ponen las otras, ¿no? Las del siguiente año. Una idea interesante que por ahí comentamos también era, ojalá que aquí en Cuitzeo pudiéramos tener réplicas de las mojigangas a escala y que se pudieran vender. Me dijeron que, por ejemplo, ya la estaban haciendo en San Miguel de Allende. Sí, perdón que te interrumpa, Rogelio. Yo fui a San Miguel de Allende hace como un año, un poco, hay más o menos, en un periodo vacacional, y conocí a un taller de un artesano joven que empezó a impulsar el tema de elaboración de mojigangas, pero las tamaño normal, como para fiestas, bodas, porque allá no es tanto un carnaval, allá lo hacen en el Día de los Locos. Me acuerdo que el festival creo que es de los locos, ay, se me olvida, pero ahí es diferente cómo hacen ellos. No es un convite como tal, pero ni el número de mojigangas que tiene Cuitzeo. Por eso insisto, creo que como en Cuitzeo, pocos lugares, o no al nivel de Cuitzeo, por eso hay que sacarle más jugo. Y él me decía, dice, yo hago mojigangas grandes y réplicas así pequeñas, pero en San Miguel, como en otros lugares, como en España, solamente hay 10 o 12 personajes de mojigangas. Que la morena, que la rubia, que el novio, que la novia, que el rey, y ya. De ahí no se, como que ya muy marcados los personajes, y es más fácil hacer el diseño de esos personajes para replicar. Sí, es muy repetitivo, digamos, es rápido. Pero hacerlo. Aquí en Cuitzeo, el ser tan abiertos es bueno, pero también tiene sus disyuntivas. El que hay esa libertad de crear tantos personajes, de salirte de un parámetro, digamos, desde lo caricaturesco a lo político, a lo novelesco, a lo histórico, en fin, a cualquier tipo de personaje, a lo fantástico, es muy rico en cuestión de vistoso, pero sí nos distrae un poco de esa identidad de decir cuáles son las mojigangas. Démosle nombre a mojigangas típicas de Cuitzeo por personajes. Nos cuesta trabajo. Entonces, para hacer modelos, para comercializar al turista, a usarlo como, es difícil, porque a ver, ¿qué mojiganga vamos a poner? No, pues es que un Apache o una Catrina que hizo tal barrio, tal. Sí, pues, pero no hay, primero, si hay derechos de autor, no los hay. Como que nos falta esa parte de documentar, para tratar de que incluso si ceden derechos o sacan regalías, etcétera, pero para ya ir construyendo un producto, como tú dices, ¿no? De réplicas, que sería estupendo, no sé qué. Sí, eso sería un éxito. Yo sí, casi podría asegurar que es un éxito. Ahorita vamos a seguir comentando otro, y ahorita comento algo de lo que tú dijiste. Por el momento nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Va. Desde la capital, de la cantera rosa. Escuchas Radio Oro Morelia. Estamos contigo. Estás escuchando historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Mitos y leyendas. Regresamos.
Pues estamos de regreso. Esmeralda Lundes nos comenta qué interesante libro. La verdad que sí, Esmeralda, y saludos desde luego. Este libro, como todos los que hay sobre cuicheo, que son pocos, digo, para más de 474 años de, digamos, ya de incorporación a la cultura hispana, son pocos, Rogelio. Digo porque pues como cuicheo época prehispánica, pues todavía hay que sumarle más años, y lamentablemente son muy escasos. Quiero mencionar que hace algunas semanas una de las personas que nos siguen me manda un mensaje: oiga, de los libros que la vez que también los trajimos, que comentamos, me dice, ¿dónde los consigo? ¿En qué librería? Le dije, híjole, la verdad que no hay una librería como tal donde se puedan encontrar, porque pues no son editados por, digamos, editoriales vigentes propiamente, o que los estén publicando de manera constante. El problema de los libros muy locales, me refiero a arraigados o específicos de un municipio, y más que no es tan grande Cuitzeo, pero incluso de mismo Morelia, los que hablan de Morelia, que ya es una ciudad grande, no son tan que las editoriales grandes les den difusión. Son imprentas, editoriales pequeñas, y solo es sobre un tiraje en cierto periodo de tiempo. Entonces aquí la mayoría de los autores pues ya han fallecido. Entonces prácticamente tendría que, como que la familia de esos de autores aquí de Cuitzeo, paisanos, pues volvieran a hacer una nueva reimpresión, otra edición, o que bien ya sea las autoridades municipales, estatales, o un patronato, pues se buscara con los familiares que se dieran los derechos para hacer una reimpresión general de estos libros, porque valen la pena que los conozcan los cuitzenses, creo yo. Y yo le decía a quien me preguntó, le dije, es muy difícil encontrarlos ya. Yo los pocos que he ido encontrando, los que tengo, ha sido de andar buscando en librerías de usados, y que ahí te vas encontrando alguno por ahí. Hay uno de Cuitzeo, te lo encargo, y ya lo vas comprando. Pero así como que llego a la librería a la que quieras, a la Gandhi, la Madero, o me meto a Mercado Libre, es muy difícil. Entonces pues es un golpe de suerte, hay que estarlos cazando, pero valen la pena. Mimi Sánchez, saludos para Yasser desde Cuamio. Pues saludos, Mimi, un gusto saludarte. Areni, nuevamente reina. 26 años, no me alcanza el tiempo. Si ayer me pusieron la vacuna del COVID y estoy con mucha temperatura, no creo llegar. No pierda la fe, señora reina. Yo espero que sí, Dios le permita llegar, y le deseamos que pues los efectos de la vacuna no sean muy fuertes. Generalmente yo también, por eso ya tengo más de un año que no me la pongo, porque siempre me da mucha temperatura. De hecho me hace más efecto la vacuna que el COVID, pero bueno. Saludos, señora reina. José Contreras, saludos desde Illinois. Pues saludos hasta Illinois a José y a todos los paisanos que están en Chicago, los alrededores, ahí en el estado de Illinois. Nuevamente, Areni, antes en el 78 el convite no salía tantas mojigangas en el convite, solamente 2, sí, efectivamente, y los que más salían eran charras y charros. Los reyes en sus caballos. Todavía me recuerdo cuando salí, porque mi tío Baldo Mascote me invitaba. No, mi tío Félix Mascote, perdón, ahí con eso que le dice tío Baldo ya me confundí. Pero bueno, pues sí, señora reina, tiene toda la razón. Y bueno, pues seguimos hablando, Rogelio. ¿Qué piensas? Sí, mira, retomando un poco lo anterior, a lo mejor tú estabas muy chico y no te acuerdas, no sé, pero debió haber sido hace como unos 25 o 30 años ya, que justo en estos días sí se hizo un pequeño recorrido de mojigangas en la noche, en estas fechas de aniversario. Fueron poquitas las que sacaron, y me acuerdo muy bien de esa vez porque sacaron algunas mojigangas de algunos expresidentes de Cuitzeo. Y en esas incluso estaba mi tío Ismael, que fue presidente de aquí de Cuitzeo en el 78, cuando se hizo la remodelación de Cuitzeo. Y entonces sacaron varias mojigangas, y pues eran todas muy parecidas, y más bien traía el letrero para que los identificaran. Entonces recuerdo que sacaron una mojiganga con el nombre de mi tío. Entonces sacaron varios expresidentes
de aquella época estamos hablando como del 90 para atrás. Y entonces, si hubiera sido ahora, a lo mejor te balconeaban, te hubiera tocado a ti, pero, Sí, pero fíjate que eso, ¿sí te acuerdas? Bueno, Sí, para me que veas, acuerdo. y fue en estas fechas, no fue en el convite, hicieron un evento cercano a estos días de lo que era el aniversario o reincorporación de Cuitzeo, y sacaron ese pequeño convite, pero la idea era como recordar a los expresidentes. Y a veces la gente, pues es como una parodia, ¿no? Y a veces la gente, pues, lo puede tomar como a broma o como que se quieran burlar de él, pero también fue un recordatorio de que, pues, un honor. Bueno, así yo le he dicho a mi tío, le digo, no, pues tú eres el único de la familia que le han hecho una mojiganga, porque a ninguno de nosotros nos han hecho una, y ha sido por eso, porque todos algunos expresidentes salieron en esa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí queda esa idea, como tú comentabas, de retomar esa parte que es muy fuerte en Cuitzeo. Y fíjate que si no lo hace Cuitzeo, no lo van a ganar. El Festival de la Mojiganga, posiblemente otro pueblo diga, no, pues nosotros somos los primeros, fuimos los únicos, y que hagan algo así, ¿no? Sí, es que miren, la mojiganga a veces tú conversas con quienes elaboran mojigangas, viven mucho el carnaval o el convite aquí en Cuitzeo, y nos sentimos muy orgullosos de las mojigangas, y es verdad, hay que sentirnos, pero a veces como que nos encuadramos tanto nada más como que nosotros somos los pioneros, nacieron aquí, pero no nacieron aquí, vienen de España las mojigangas. Incluso de España llegaron de Italia, de Sicilia. Entonces, desde Italia vienen recorriendo pues, esto que decimos de incorporarse a la cultura hispana, llegan a Cuitzeo. Pero aquí en Cuitzeo, eso sí es verdad, se le ha dado un festejo como no se le da en otro lugar de México, y muy diferente. Entonces, yo creo que debemos de salir un poquito como de quedarnos aquí, porque como tú dices, puede ser que en Veracruz pujan mucho, muy fuerte también en un municipio, ahorita se me fue el nombre, con las mojigangas. En Pátzcuaro se fue quedando, fíjate, hubo una época en los Sí, 70 sí tenían. que tenían ya prácticamente, yo ya no las he visto. Por ejemplo, aquí cerca, Penjamillo empezó a pujar con mojigangas, pero son más sencillas, pero ellos ya tienen réplicas que ya las comercializan, fíjate, y no tienen ese convite como nosotros, no tienen ellos esa expansión, digamos, cultural y de tantas mojigangas como nosotros, pero ya ahí empezaron. Entonces hay varios lugares, en Hidalgo hay mojigangas, en San Miguel de Allende ya lo decíamos, pero también el otro día, regresando al viaje que hice como hace un año a San Miguel, por lo mismo preguntando, me decía un cronista ahí de San Miguel, cuando le pregunté, oiga, busco un libro que me explique el origen de las mojigangas aquí en San Miguel de Allende. Me dijo, pues no hay, es que las mojigangas no son de San Miguel, llegaron en los 70 porque alguien aquí las trajo, pero no nacieron aquí, ni tienen tanto arraigo como se cree. Entonces, esa parte historiográfica de documentar el origen de las mojigangas o cuánto tienen, cuesta trabajo. Yo por eso, no sé si lo comenté en el programa, aparte del libro que ya estoy por terminar de leyendas, que espero así sin falta ya a mediados del año que viene ya tenerlo, espero Dios mediante. Pero el proyecto que tengo en mente es un estudio comparativo de las mojigangas, claro, al centro Cuitzeo, pero cómo lo festejan en otros lugares de México e incluso de Iberoamérica. Pero Sí. a ver. No, excelente, no dejes ese proyecto. Ese está muy interesante, los dos, los de las leyendas y en este caso lo de las mojigangas. Y ahorita recordé que también en Chiapa de Corzo tienen como un tipo de desfile. Ellos tienen un traje muy típico ahí de Chiapa de Corzo, pero le han ido agregando, atrás de como un contingente que salía bailando, le han ido agregando como mojigangas. Entonces también no dudo que un día de estos pues lo crezcan mucho más y
y también lo puedan promocionar, porque por ejemplo en San Miguel de Allende no existía. No. No sé si te acuerdes o los que nos oyen, pero si alguno de ustedes fue a San Miguel de Allende en los 70s, pues nada que ver, nada que ver con lo que hay ahorita. Y no existía prácticamente mucho de lo que ahorita ellos festejan, ¿no? Entonces, pues sí, mira, esa es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Y bueno, ahora retomando un poco de lo que se ha hecho en estos días, las festividades ahora, bueno, antes de eso, en 1999 salió este librito, a ver si también se puede ver. Es como un folletito, a ver si se alcanza a ver ahí en la pantalla, donde se hace una reseña. Como comentó Yasser, estos libros pues son difíciles porque son ediciones pequeñas que solo en ese momento se mandaron a imprimir y no se han reimpreso. No he visto, por ejemplo, mira, es casualidad aquí, para que se junten 2 libros de estos, pues pocas veces, ¿no? De hecho, por ahí tenemos un capítulo del año pasado donde juntamos todos los libros. Yasser se trajo los suyos y yo los míos, y aquí estuvimos comentando. Creo que llegamos a juntar casi todos los que han salido de Cuitzeo. Por alguna buena suerte hemos tenido la mayoría, no todos. Por ahí tal vez hay alguno que no tengamos, pero sí no son fáciles. Y no es un libro, es un folletito, pero aquí lo interesante es que en el 99 se quiso retomar, a partir del 97, aquí lo comenta, y ya en el 99 se hizo más grande, porque también los que nos escuchan se darán cuenta que pues el 1 de noviembre ya casi no se festejaba, o sea, casi quedaba en el olvido lo del primero. ¿Por qué? Pues porque el 2 de noviembre era el Día de Muertos, y pues todo el mundo era, el festejo principal pues era el Día de Muertos, y el 1 de noviembre pues prácticamente se hacía una pequeña ceremonia y ya, o sea, eso era todo el aniversario. Era muy poquito lo que se hacía, casi se perdía, y a partir del 99, junto un círculo de estudios que se llama Melchor Ocampo, donde el profesor Tomás Lázaro Jacobo encabezaba, que en paz descanse, él fue, junto con varios cuitzenses, retomaron esto, y junto con la presidencia municipal empezaron a volver a retomar, y aquí está un poco la historia de qué había pasado y qué querían hacer. Justo en estos años fue cuando se retomó lo del fuego patrio, que tuve yo la suerte de ir la primera vez porque tengo entendido que antes se hacía y se dejó de hacer, y afortunadamente desde el 97 por ahí ha sido ininterrumpido prácticamente, cada año se ha hecho, así que bueno, pues qué bueno que hay todo esto. Y bueno, aquí viene la pregunta, a ver, Yasser, no sé los que nos escuchen, pero que nos digan qué Ciudad de México tiene 2 semanas de festejos, que yo no conozco. Bueno, la Morelia, que es grande y tiene tanto, pues lo festejan a lo mucho 3-4 días. En mayo, ¿no? En mayo, cuando es el aniversario de la fundación de Morelia, porque Morelia sí no existía como tal, existía lo que era Tzintzuntzan. Estaba Pátzcuaro y Tzintzuntzan en esta parte de aquí. Era el valle de Huayangareo, ¿no? Era el valle de Huayangareo. Y ahí los españoles dijeron, no, aquí vamos a fundar Valladolid, porque tampoco se llamaba Morelia, era la Nueva Valladolid. Y entonces posteriormente ya cambió a lo que es Morelia, en honor a Morelos. Y pues, no sé, igual me equivoco, pero no conozco un pueblo, un lugar que tenga 2 semanas de actividades. ¿Y de qué tipo? O sea, hubo muchas actividades estas 2 semanas. Como Cuitzeo yo creo que no, por eso insisto, hay mucho que tiene Cuitzeo para ofrecer al turista. Yo creo que el otro día me decía alguien que no es de Cuitzeo, en Uriangato, me decía, Cuitzeo tiene mucho para qué crecer más. Y me empezó ahí a narrar lo que estamos bien ubicados, estamos cerca de Morelia, de la Ciudad de México, de Guadalajara, ahí está muy cerca del aeropuerto, tiene monumentos históricos, tiene historia, tiene gastronomía, tiene artesanía, tiene tantas cosas que tiene para explotar. Tiene el lago, que es la joya
ahora sí que como el convento es la joya plateresca, pues también el agua es un mar plateado o una joya natural, un arroyo, un manto plateado porque el color que tiene, pero pues es parte de lo que nada más de comentar. Mira, tú, de lo que ahorita me vino a la mente lo que decía Rogelio de cómo se llamaban las ciudades antes. Pues es que volviendo a la incorporación de Cuicheo a la cultura hispana, España trata de a hacer nuevas ciudades como una versión mexicana de sus ciudades principales. Por eso Puebla de Zaragoza, Valladolid, aquí en Michoacán. Y hay otro Valladolid allá en Mérida, en Yucatán. En Yucatán. Si hacemos un conteo de cuántas ciudades tienen nombres. Guadalajara, hay Guadalajara, está Salamanca, está Nuevo León, era León y ahora es Nuevo León. Sí hay varias. Y tiene eso, ¿no? Entonces yo creo que desligarnos de la cultura hispana pues es difícil. Más bien hay que aprovechar la mezcla de dos culturas para pues tener más que festejar. Rogelio, pues no sé, yo me gustaría leer la leyenda del lago de Cuicheo, hablando de José Corona Núñez, que también fíjate que hay una feria de libros de ocasión que aprovecho para invitar, cierra el domingo, el buen amigo Alejandro Mora, que nos ha invitado, Valdo, ya nos había dicho de que fuera el programa de historias, mitos y leyendas a la parte del programa de esta feria de libro de ocasión que están haciendo en la casa natal de Morelos. Ya en esta no alcanzamos a ponernos de acuerdo, pero para la siguiente edición está la invitación. Ojalá, Valdo, que podamos ir ahí a transmitir y aprovechar para invitar a quien todavía tenga oportunidad y que esté aquí, pues de aquí mismo de Cuicheo, de la región o de Morelia. Esta feria termina el domingo, hay actividades artístico-culturales, vale la pena darse una vuelta y hay muchos libros a buen precio, entonces vale la pena. No es como no es tan grande, pero está muy agradable el lugar. Hay buenos libreros, tanto de Michoacán como de algunos que visitan. Y ahí vi que había un libro de José Corona Núñez que se llama Carácuaro de Morelos. O sea, también él abarcó más allá de Cuicheo. Pero quiero leer esta leyenda de él, que es sobre el lago de Cuicheo. A mí me parece una leyenda hermosa. Ya nos había comentado la otra vez don Severiano el contexto de lo que es el lago como tal. Y ahorita que hay que festejar que el lago tiene agua. Que yo veo del lado, hacia el lado, Oriente, sí. Que como que le va llegando más agua. Sí, el otro día unos pescadores de allá de este lado de Capacho me decían, oye, pero vemos que allá está creciendo y de acá no, yo siento que nos cerraron la compuerta. Y no es así, le digo, no sé, yo ahí esos temas ya no me toca opinar, pero qué bueno que el lago tenga buen nivel de agua. Yo creo que es algo que no pensábamos, afortunadamente, y volvemos por eso la grandeza de no perder la fe en Dios, y también como ciudadanos y como autoridades, pues se tiene que hacer un trabajo para que se busque el rescate siempre del lago y que esté en buenas condiciones. Quiero comenzar, la leyenda del lago de Cuicheo es obra de José Corona Núñez, ya hemos hablado de él, y dice: Cuicheo, de la palabra tarasca, cuisecha, tinajas, lugar de tinajas. Y él hace una pequeña introducción que dice: oh tú, sol, que te deleitas en dirigir con voz de mando los escuadrones de arrogantes pelícanos y que ves cruzar las garzas morenas, blancas y rosa 1000 veces, retratadas en la laguna. Dime, ¿quién fue el primer hombre que pobló esta tierra? Y si todos en ella han muerto de melancolía. Laguna que tranquila besas la dorada arena, dime, ¿qué cataclismo modeló tu orilla? ¿Qué mano enarcó tus cristales hasta abrazar con ellos esa tierra que figura un corazón? Yo pasé por ahí cuando el noble Tarasco pobló tus riberas y pensativo tejió sus redes y uno a uno fue sacando tejos de oro y plata de tus entrañas. Yo vi a los esclavos del gran Canzonci hacer a Uriata, Uriata que quiere decir el sol, una ofrenda de tus ondas, para que el dios las convirtiera en diminutos diamantes y proveer así a su rey de la sal suficiente para condimentar los venados muertos en sus cacerías. Allá hablaban de venados, había venados en ese tiempo. Yo vi a mis hermanos interrogar
a Curicahueri, el gran luminar, y anhelantes decirle lo que harían para aniquilar al hombre blanco que venía disfrazado con la túnica de Quetzalcóatl, porque no traía en sus manos ofrendas de aves y flores, sino la destrucción y la muerte. Y el ídolo permaneció mudo. Estamos hablando de la conquista. ¿Cómo mete todos estos momentos históricos Corona Núñez en la leyenda? Mis hermanos con su rey se entregaron al Dios nuevo, tomaron su libertad y como a una virgen morena la inmolaron ante el altar de Curicahueri en ofrenda de despedida. Dime, Laguna, ¿en qué canoa transportaste al grave y austero Francisco de Villafuerte, que apareció hablando cosas extrañas en el pueblo? ¿Qué les dijo? Que abandonaron mis hermanos sus redes y fueron a la montaña para quemar la cal y acarrear la piedra, y con pedazos de sus dioses y la hiel de su amargura amasaron pacientes los muros de un templo. Así surgió la inmensa nave de la iglesia, y después, bajo el mismo conjuro, surgió el convento con sus claustros llenos de sombras. Las Guananchecha, vírgenes consagradas al Padre Sol, que antaño adoraban a la Madre Luna, entonaron sus cantares ante la Virgen que les dieran los hijos de San Agustín. El querengue, encargado de aprovisionar a los demás y a los guerreros, olvidando sus antiguas costumbres, cubrían de hierbas olorosas el suelo que hollaban las rodillas de aquel pueblo que sembró el terror en el corazón de la náhuatl. Cuitzeo, ¿qué se hicieron tus yácatas maravillosas y el palacio donde descansaba el rey? Está hablando de las yácatas principales, donde ahora está el convento. Hoy las campanas de tus 8 templos, estaba San Miguel, acuérdense, eran 7 y San Miguel 8. Por eso habla de 8 templos en aquel tiempo. Platican a porfía muchas cosas tristes cuando difunden por la tarde el diálogo de una agonía. ¿En qué parte de tus lindas guardas, Laguna, el espíritu de la raza que pobló tus orillas? El pueblo que hoy se levanta surgió alrededor del convento y se alinearon sus calles casi sin tocar tus riberas. Huyeron de ti que les dabas tejos de oro y plata, y sin embargo sigues abrazando con tus aguas saladas, con sabor de llanto, al pueblo que contigo contemplara el desfile de las garzas en tu seno 1000 veces retratadas. Y aquí empieza ya la leyenda del lago. Desde la cumbre del Manuna la vista sorprende magnífico panorama. La laguna tersa como un espejo rodea la silueta de un corazón formado por la península donde sienta sus reales la villa de Cuitzeo. Al contemplar el paisaje viene a mi memoria una leyenda que de niño oí contar a un anciano. El buen viejo, con una emoción que entonces no comprendí, comenzó su relación. Bajo los penetrantes rayos de la Cruz del Sur, estrellas divinas de la deidad que protege y guía al fulgor de las luminarias celeste, Cuerahuaperi, la creadora, creó un jardín. De los campos del Guayangareo, la diosa le mandó ríos cristalinos y le puso por guardián a Manuna, la montaña fiel. Tata Uriata, que quiere decir Padre Sol, al enviar su primer rayo de luz todas las mañanas, besaba paternalmente la frente de la princesa Punda, que quiere decir laguna, a quien su padre había recluido en aquel vergel, porque esto era un valle, por eso habla de un vergel. Era tan bella la princesa que sus vasallos la llamaban Chichiqui, que quiere decir flor. Siempre melancólica, siempre triste, la princesa derramaba lágrimas que corrían a mezclarse con el agua de las fuentes. Como baja el torrente arrancando sollozos a las rocas para abrirse paso hacia el valle, el torrente incansable logra penetrar en la roca, pero las lágrimas de Apunda no llegan al corazón de los dioses. Y en vano ruega para que vuelva pronto su amado guerrero, que a conquistas con el rey Characu, que quiere decir niño, salió. Al fin, una mañana en que Uriata lucía esplendoroso sobre la montaña, desfilaban por el llano de Cuaracurío centenares de guerreros. El estruendo de las cuiringuas y caracoles hizo oír un hermoso situni, que quiere decir colibrí, que libaba la miel, que Apunda le ofrecía en sus labios, y con la rapidez de una flecha desapareció a lo lejos. Ella, viéndolo perderse, siente el dolor del que ve que se pierde su última ilusión. Entonces, presurosa, corre al encuentro de las tropas, preguntando ansiosa por el dueño de su corazón.
En la faz de los guerreros lee tristeza y compasión, y temblorosa cae rodillas ante las andas del rey. Padre mío, le dice, devuélveme a mi amado que entre tu cortejo partió, y que a tu diestra mis ojos debían encontrarlo vencedor. El rey hace un ademán. Los guerreros se postran en silencio para oír la voz de su señor. Hija mía, Apunda, bella Chichiqui, la flecha artera del bárbaro Chichimeca, de entre todos mis guerreros, a él escogió. Tata Uriata quería su sangre, y a sus pies he depositado su corazón. La princesa da un gemido, con ojos extraviados busca las andas del dios, cuyo disco de oro lanza centellas desde su asta de madera preciosa. Los graves sacerdotes no pueden resistir el ímpetu de Apunda que se apodera del corazón de su amado, y corriendo baja a lo profundo del valle, y entre las flores se oculta agresiva. Sus miradas dementes buscan dónde esconder el despojo sangrante, y su oído insensible no escucha la voz de su padre y los guerreros que inútilmente la llaman. Los luceros se encienden y la luna se abre, paso entre las nubes. Apunda permanece silenciosa, y de sus ojos brotan al fin 2 ríos de lágrimas que van inundando el valle. Al amanecer, el rey y los guerreros contemplaron asombrados, en lugar del delicioso valle, una laguna que abrazaba con sus aguas un corazón. Hace de eso muchos años. Tata Uriata, dice el anciano señalando al astro rey, sigue besando con su primer rayo de luz la frente hecha cristal de la princesa Apunda, la bella Chichiqui. Así terminó el buen viejo su relación, mientras el sol, al caer en el ocaso, pintaba de púrpura el lago que Apunda formó con sus lágrimas. Y así termina esta hermosa, preciosa leyenda del lago de Cuitzeo que nos escribió José Corona Núñez. La verdad es un poema, es un verso, a mí me encanta leer esta. Y fíjate que como anécdota, Rogelio y compañeros y el auditorio, yo en una de las visitas cuando tuve la dicha de ser presidente, que vino el secretario de Semarnat y que estaba viendo para los trabajos de maleza, de todo lo que tenía que ver con el medio ambiente y desde luego el lago, estando el secretario, estaba el gobernador, estaban varios en el enigmático, en la sala capitular, ahí en el exconvento. Y yo, antes de iniciar el discurso de bienvenida, empecé con la leyenda. Dije, el secretario tiene que conocer la leyenda del lago para que sienta esa empatía por Cuitzeo. Y sí, creo que sí se mostró muy sorprendido porque no la conocía. Y pues sí, yo creo que es una leyenda que debemos compartir, que debe conocer nuestros niños, nuestros estudiantes, cómo Corona Núñez concibió la leyenda del lago de Cuitzeo. Sí, fíjate que esta leyenda, si tú ahorita que la estuviste leyendo, pues es como una clase, es una clase de historia porque habla de la mitología purépecha, de los lugares, de Cuitzeo, de las tradiciones, habla de la cuiringa, de lo que vendrían siendo los instrumentos musicales. Entonces, es toda una historia, es toda una clase de historia y clase de las cosas, de las, digamos, físicas y no físicas que se conjuntan en esta historia, ¿no? Muy, muy hermosa de la leyenda del lago. Y es que yo creo que aquí, Rogelio, hay que destacar que el maestro Corona Núñez, que fue antropólogo, sí fue antropólogo, ¿no? Sí, porque tenía la duda si arqueólogo, no, sí, antropólogo e historiador. Pues era un experto, un especialista en la cultura tarasca. Entonces todo este tipo de simbología, de historia, de orígenes de lo purépecha, pues él lo dominaba. Incluso tiene libros de mitología tarasca. Entonces, porque Corona Núñez no solo estudió Cuitzeo, estudió otros pueblos, desde luego Michoacán, pero también sus estudios van más allá de Michoacán. Y yo coincido con lo que tú dices. En la parte introductoria habla de la historia de Cuitzeo, prehispánica y hasta la conquista, el Cuitzeo actual, pues en la época que fue elaborada esta leyenda. Y habla de las yácatas, fíjate, importantísimo, las que había antes aquí.
Sí, porque abajo del exconvento y del templo había un templo prehispánico muy grande. Los arquitectos e ingenieros y historiadores que han estudiado las culturas mundiales y desde luego en México siempre han dicho que el tamaño de un templo actual, digamos católico, es en proporción a las dimensiones del templo prehispánico que había antes. Donde ves que es un templo más pequeño, pues dices que era un templo ceremonial prehispánico más pequeño, pero al hablar de un monumento como es el templo y el exconvento de esas dimensiones, pues te hablas del tamaño que tenía nuestro centro ceremonial, ¿no? Sí, incluso simplemente si lo mides así en metros, pues te da la dimensión de que las yácatas que estaban ahí eran más grandes que las de Tzintzuntzan, Sí. que son de las más grandes que existen aquí en Michoacán, junto con las que están allá en San Felipe de los Alzatis, cerca de Zitácuaro. Allá tiene la más alta y acá en Tzintzuntzan es la más grande en dimensiones. Y aquí el convento pues tiene una dimensión muy grande y justo todo ese terreno pues era una yácata, ¿no? Sí, no, bien importante. También lo que tú decías de los centros ceremoniales, hay que destacar, aquí, antes de irnos, porque ya estamos por terminar, nada más Esmeralda Lundes nos comenta: Chiapas venera a un señor y bailan todo el día con máscaras, los hombres y las mujeres, bien típicas, que los trajes cuestan hasta 15,000 pesos, más asesorías, hermosa tradición, ¿no? Sí, tiene razón Esmeralda. Ali Castillo, hola muchachos, interesante, saludos, muchas gracias Ali, saludos. Otra vez nos comenta Areni, dice, a ver, se me perdió, tienes ahí el... Sí. ¿Qué dice Areni? Dice Rogelio, hay que hacer el libro de por qué fue que se hizo la reconstrucción del templo y cómo se empezó y cómo fue que se invitó al pueblo. Sí, fíjate que ese proyecto está muy interesante. Ya varias personas me lo han comentado, que pues hay que documentar eso, hay que hacerlo. Me lo llevo de tarea, Areni, para el próximo año, porque se lleva tiempo, pero comentarles que sí, mi papá pues fue el presidente de lo que fue el comité de restauración del templo, que mucha gente piensa que el templo, pues el INA o la parte federal lo restauraron, y no, fue con dinero del pueblo. Todo el pueblo se puso, pues ahora sí que a arreglar el templo. Y afortunadamente mi papá tiene el registro de todo, tiene todos los que cooperaron hasta el último peso. ¿Del santuario o no? Y de los dos, porque después lo nombraron también del santuario, tiene de los dos. Y aparte de que tiene documentado, y Areni estuvo parte del comité, también hay una documentación fotográfica, fácil, hay más de 1000 fotos. Que justamente yo tomé porque yo acompañaba a mi papá me decía, no, ven, tú tomas las fotos de aquí de esto que se está haciendo, y pues mira, ahí sin querer queriendo, ahí quedó fácil, más de 1000 fotos, que yo tengo los negativos de esas fotos, de todo lo que se hizo, y la gente joven no nos va a creer, pero el templo estaba a punto de caerse por las condiciones en que estaba. Cuando llegaron las personas del INA a supervisar la primera vez, dijeron, esto está a punto de caerse, y si no lo arreglan se va a caer. Tenía toneladas encima de mucho material de muchos años que estaban haciendo peso, en vez de proteger el techo, lo estaban sumiendo, y eso podría colapsar. Así que Rogelio, fíjate que con lo que comentas tú, y hay que decirle al auditorio, miren, el templo y el exconvento, ahorita hablas del templo, pero a lo largo de la historia, estamos hablando que la primera piedra se colocó hace 474 años. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de la historia de este edificio, o de estos dos edificios, si los quieren ya dividir, porque ahora ya están, digamos, hasta cierto punto separados,
no están juntos, edificados, pero la custodia la tienen, digamos, o el cuidado diferentes autoridades, aunque el INAH como gobierno federal es quien tiene la custodia legal. Tuvo que haber sido restaurado en varios lapsos de tiempo y varios momentos, porque si se construye hace 474 y se restaura hasta 400 años después, pues no es posible, ya se hubiera caído. Pero, digamos, de la época moderna está la restauración de... ¿Qué año fue? De tu papá, que encabezó. Esa fue finales de los 80s. En los 80. En los 80s, empezó en los 80s, 90s. Cuando tú restauras y pasan ciertos años se empieza a deteriorar, que fue cuando a mí me tocó hacer la restauración más reciente, que es del convento y el exconvento. Pero lo mismo va a pasar si no se sigue dando mantenimiento. En 10, 15, 20 años vamos a tener el mismo problema. Por eso es la importancia pero la verdad el trabajo que hizo en su momento tu papá y el patronato fue medular. Sí valdría la pena que lo documentes para que quede ahí ese libro histórico que documente esa parte de los 70 que fue la restauración. Ya para terminar, nada más un último saludo. Celia Ortiz nos dice: buenas noches, qué interesante, saludos para todos. Saludos, señora Celia, y hacerle una invitación nuevamente, como lo dijimos en el programa anterior, que Valdo lo expresó. Están las puertas abiertas, ojalá nos pueda acompañar el siguiente programa. Está aquí el micrófono abierto para que nos acompañe en el siguiente episodio y nos pueda contar lo que nos comentó en el programa anterior, de que se sabe las historias, incluso de cómo cruzó que la esposa de Corona Núñez, No, quien sabe es otra persona. No, pero aquí él, no sé, su papá le dio, Corona Núñez le dio clases a su papá de ella. Ah, sí, cierto, ya. Es que hay dos personas que nos iban a contar sobre Corona. Una es una persona de cómo cruzó Corona Núñez con su esposa el lago y le tocó ser el lanchero. Y usted que nos decía que su papá fue alumno del maestro Corona Núñez. Ojalá está la invitación, ojalá pueda el siguiente programa. Ahí por medio de cualquiera de nosotros, mándenos un mensajito si sí puede, para ponernos de acuerdo. Si no, pues díganos en qué otro programa para que esté abierta la invitación y se ajuste a sus tiempos. Pues ya sin más preámbulo, Rogelio, un saludo a Ángela y Gina Jaimes que nos acaba de escribir. Pues un placer nuevamente haber estado con ustedes. Se nos va el tiempo bien rápido. Ya, ahí quedaron muchas cosas todavía pendientes, pero pues ahí las vamos sacando. Sí, pues bueno, desearles un bonito y feliz fin de semana. Se atraviesa el puente no gasten mucho, es de un buen fin. Muchos aquí queremos sacar la chequera ahí para... Ya ahorita Valdo nos va a dar el buen fin. Sí, a ver qué trajo. Sí, mira ya. Vamos del remate. Algo de ahí acá. Y bueno, se la pasen bien. Dios mediante, nos vemos el siguiente viernes para seguir contando. Probablemente ya el que siga, ¿qué les iba a decir? Aparte, si nos confirma la señora Celia, si no vemos que otro invitado nos acompaña, porque hay ahí varias personas que nos quieren acompañar a contar historias, pero tenemos que irnos organizando para ir no empatando y darle sus respectivos tiempos para que pues cuenten con cierta holgura de tiempos las historias. Pues gracias, Freddy, por acompañarnos en audio y video, a Valdo Rivera en la conducción, allá en cabina a Pedro Popeye Chávez y Cassandra Villegas. Saludos a tu esposa, Rogelio, que aquí nos acompaña, a la esposa de Freddy y Diana. Pues a ver, chicos, ya que vinieron, pues despídanse del auditorio, deseenle buenas noches a la gente. Aquí nos acompañan estos chiquitines que ya en el programa anterior se presentaron. Pues díganle buenas noches al auditorio, nada más no le vayan a decir como el buen Lucho porque se espanta la gente. Que paz descanse. A ver, despídanse, díganles qué quieren decir. Al micrófono. Al micrófono, a ver, espérense aquí. A ver, Rogelio. Ese ya sé. A ver, Rogelio, ¿qué querías comentar? Pase buenas noches y adiós. Ándale, a ver. Concreto y breve. A Freddy primero. A ver, Freddy. Que pase buenas noches y que pronto seamos famosos. Órale. Y que vean su canal de YouTube. Y que ellos siguen haciendo más historias para nosotros hacerlas también.
Órale. Órale. Yasser. Pues mejor que todo, pues despedirme yo también, en que nomás aparecí un ratito, ¿verdad? Oye, es Pero que- soy más famoso que ellos, ¿no? Oye, Yasser, pero quítate la peluca. No, porque si no me quedo calcito. Bueno, Y tráiganse un maldito para la otra, a ver quién se consigue. Falta Baldo. Falta, falta falta. Baldo, Por ahí hay varios, se llaman de... Sí, pues, A ver, Yo me cuéntate algo. despido. Cuéntate algo de rápido, a ver, tú, Yasser. a ver, Aunque sea un chiste, lo que De quieras. rápido. no, pues, estaban dos compadres. Ah. Y en eso, entonces pasa un compadre y le dice uno, hey, vete, quédate aquí un ratito. Y dice, no, es que ya me voy, ya tengo prisa. Y dice el otro, el que me iba pasando, ah, bueno, pues, me voy a echar, dice, échate, que sea una broma. Y dice, ah, bueno, no, pues es que ahorita que pasé por ahí por tu casa, estaba una casita de muerto y el otro se quedó así como que, ah. Y pues salió corriendo el otro y le dice, y el otro le dice, ¿a poco sí se murió? Digo, no, pues es que como me dijo, échate una mentira, y me echo una mentira. Una mentirita piadosa. Órale, Yasser. Ajá, una mentira piadosa. No, está bien, ¿eh? Y, No, pues también podemos contar chistes, ¿eh? ay, sí, ¿verdad? No, A ver, pues a bien, ver. muchachos. A ver, A ver, Freddy. A ver, de rápido, Freddy. cuéntate algo de Rápido Freddy. Ah, pues ya se quedó callado. Rápido, Freddy, porque... Es que no sé. Ah, ya no sé. A ver, ¿qué diga? A ver, Yo cuento. ¿Qué te vas a contar? a ver, Rogelio. Hay un chango Ajá. que se llama Mono. Un chango que se llama Mono. Pero Un es mono chango. Sí. dijo, oye, vamos a comer bananas. Bananas. Y el otro se cayó como, ¿cómo? Y dije, vamos a comer bananas. Y, vamos. Entonces se fueron y la historia se acabó la mente. Ya sé. A ver, ya agarró A ver. ideas. Habla fuerte porque no te escuchan. Pégate. Échale. Hay un delfín y Más fuerte. hay un delfín y hay una foca. El delfín le va, ¿cómo se llama? Va en arcoíris y la orca va en recto. Ya se me olvidó. No, A ver. no, es que me da pena. A ver. Pues es que nadie te ve. Concéntrate. No te dé pena. A ver. Tranquila, a ver. Con paciencia. Paciencia. Échale. Suavecito. Y la orca le pregunta, ¿cómo le haces para hacer, cómo le haces para nadar tan rápido? Y el otro le pregunta, pues con la cola. Y la orca le, ¿cómo se llama? Le empieza a decir, pues yo también, pero no vamos a la misma velocidad. Entonces, ¿me prestas tu cola? Y yo te presto la mía. Y pues Está bien, ¿no? Pues gracias que vinieron, ¿eh? y nomás en que sea un ratito. No, sí, pues no, se cotiza, no quieren venir más tiempo, ¿eh? ¿Verdad? Ahorita Baldo tiene que sacar algo ahí, los dulces, ¿verdad, Baldo? Ay. Pues bueno, ha sido todo por esta ocasión. Con esto terminamos el episodio número 48. Gracias al auditorio que estuvo presente en este programa. Desearles una noche pues muy agradable, que tengan un bonito fin de semana. Ya les decía, aprovechen este puente. Y Dios mediante nos vemos el siguiente episodio, el número 49, el siguiente viernes. Pues hasta luego, Rogelio. Hasta luego, buenas noches, que se la Buenas pasen muy noches. bien y por aquí nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Ya no sabes ni qué decir. Pues para la otra cantan una canción, Ponce, una canción. ¿Y tú cómo te llamas? Yo, Jimena. Escuchas. Ha sido todo lo que invitamos a escuchar nuestra próxima edición de historias, mitos y leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 por el Radio Oro Morelia.